Bueno, muy buenos días a todas y todos. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, les da la más cordial bienvenida a esta sesión virtual correspondiente al ciclo de asesorías en línea, que tiene la finalidad de apoyar con asesoría y acompañamiento a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo a través de temas generales, fiscales, financiamiento, administrativos, entre otros. Este ciclo es parte de la acción institucional de turismo de barrio, cuyo objetivo es fomentar la actividad turística fuera de los sitios tradicionales y difundir el patrimonio cultural y natural tangible e intangible de la Ciudad de México. ¿Cómo hacemos esto? Pues acompañamos a emprendedores, eh, y a MIPYMES en desarrollar experiencias turísticas que puedan llevar a cabo. Nosotros les damos asesorías técnicas, les ayudamos a integrar su producto turístico y también les damos promoción. El día de hoy revisaremos un tema que es amplio, pero es fundamental para la Ciudad de México como un destino competitivo, pero además y acorde a la visión de este gobierno como una ciudad de derechos. En esta ocasión conoceremos qué es, pero también qué no es el turismo inclusivo, y pues descubriremos que todavía tenemos un gran reto y una gran área de oportunidad para lograr ser inclusivos en la oferta turística de la Ciudad de México, y también, pues claro, que pues puede representar una oportunidad de negocio. Para ello es un honor contar con la maestra Claudia Peralta, a quien le damos una calurosa bienvenida. Ella es presidenta del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, es presidenta nacional de AMEXTI, Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo, es directora y fundadora de la agencia de viajes inclusiva Viaja con Clash, es directora y fundadora del Diplomado Latinoamericano en Turismo Inclusivo, es guía de turismo especializada en excursionismo y hotel, es organizadora de los cursos de lengua de señas mexicanas para el turismo y es organizadora de cursos de atención a comensales con discapacidad visual, es maestra de administración de tiempo libre y recreación, fue ganadora del Premio Nacional de Turismo 2015 por campamentos de aventura inclusivos, y pues como pueden ver tiene un amplio currículo y calificaciones para hablar de este tipo de turismo. Entonces le agradecemos mucho su generosidad de estar este día con nosotros, y pues esperamos que esta sea una jornada donde todos podamos aprender y aplicar estos conceptos que son tan importantes. Entonces, sin más por el momento, le dejo la palabra a Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y con mucho gusto vamos a compartir el día de hoy sobre temas relacionados al turismo accesible, al turismo inclusivo y cómo nosotros, los que estamos trabajando en materia turística, cómo podemos hacer para que cada vez nos volvamos más inclusivos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La propuesta es platicarles sobre el turismo inclusivo en la Ciudad de México, un turismo para todos. ¿Qué es el turismo? Bueno, hay muchísimas teorías, hay muchísimos libros, hay diferentes posturas, pero si nos vamos a la Organización Mundial del Turismo, nos dice que el simple hecho de trasladarnos de un lugar a otro, ya estamos haciendo turismo. Y es el tipo de turismo dependiendo de la razón por la cual viajemos. Si vamos a otro lugar porque queremos comer lo de ese lugar, es turismo gastronómico. Si vamos a estudiar a otra ciudad, es turismo educativo. Y así cada una de las especialidades del turismo. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la suma de una persona que tiene una diversidad funcional más el entorno nos da la discapacidad. Esto quiere decir que una diversidad funcional, por ejemplo, es una persona que no ve bien, entonces esa es su diversidad funcional, pero la discapacidad es
la suma de todas las barreras a las cuales se enfrenta una persona ciega, el resultado de las dos nos da la discapacidad. ¿Qué es la inclusión? Bueno, pues vamos a comentar primero qué no es la inclusión. Primero tenemos la exclusión en el turismo. Si hay personas que no pueden visitar el lugar, el destino que yo estoy proponiendo, entonces ahí estaríamos excluyendo a la persona. Por ejemplo, si hay personas de la comunidad LGBT, si hay personas con discapacidad, si hay adultos mayores que no se les permite realizar turismo, entonces a eso se le llama exclusión. Lo malo con la exclusión es que es un tipo de discriminación y al ser discriminación también puede ser un delito. Después tenemos la segregación en el turismo. La segregación significa que vamos a hacer grupos exclusivos de personas con discapacidad, grupos exclusivos de la comunidad LGBT, grupos exclusivos de adultos mayores. Y no es lo que nosotros estamos buscando como el turismo inclusivo. Después tenemos la integración en el turismo. Esto quiere decir que sí viajan con nosotros, pero no les permitimos realizar las mismas actividades porque tienen discapacidad, porque son adultos mayores o por alguna restricción no les permitimos realizar las mismas actividades. Y finalmente tenemos el turismo inclusivo, que lo que buscamos es que todas las personas en igualdad de condiciones puedan realizar sus viajes. No importa la edad, no importa su orientación sexual, no importa si tienen alguna diversidad funcional, algún tipo de discapacidad, no importa nada, que les podamos ofrecer las mismas alternativas de turismo que a cualquier otra persona. Yo me voy a enfocar a la discapacidad, sin embargo, es importante comentarles que hablar de inclusión es hablar de absolutamente toda la diversidad de personas, es decir, hablar de todas las edades, de todos los segmentos, y nos vamos a enfocar un poco nosotros a la discapacidad. Tenemos 5 tipos de discapacidad. La discapacidad auditiva, personas que son sordas profundas, personas que son hipoacústicas, es decir, que tienen cierto porcentaje de audición. La discapacidad visual, personas ciegas totales o débiles visuales que tienen algún porcentaje de vista. La discapacidad motriz, que es la más fácil de reconocer porque hay personas usuarias de silla de ruedas, usuarias de bastón, usuarias de andadera, usuarias de prótesis. Es muy fácil de reconocer porque físicamente podemos detectar que es una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad intelectual es una persona que tiene abajo del porcentaje que se conoce como normal de la discapacidad intelectual, que es de 79 de coeficiente intelectual hacia abajo, es una persona que tiene discapacidad intelectual. Y la discapacidad psicosocial son, por ejemplo, una persona con Alzheimer, con bipolaridad, con esquizofrenia, con algún trastorno psiquiátrico o neurológico que le está afectando desarrollar su vida de manera, entre comillas, normal. ¿Qué es la accesibilidad universal? Son todos los requerimientos que tiene una persona con discapacidad para llevar a cabo su vida. Entonces, vamos a traducirlo al tema turístico. Si nosotros queremos que las personas ciegas vengan a conocer mi propuesta de turismo, pero toda mi información yo la hago a través de imágenes padrísimas, fotos muy buenas y las publico en redes sociales, las personas ciegas nunca se van a enterar de lo que yo estoy proponiendo. Por lo tanto,
necesitamos que nuestra publicidad sea accesible, que las personas ciegas se enteren a través de la descripción de mi imagen, se enteren a través del braille, que tengan todos los temas de accesibilidad, tanto en la publicidad como en el desarrollo del producto turístico. Otro ejemplo sería las personas sordas, que cómo le voy a dar el recorrido guiado a una persona que no escucha. Necesitamos accesibilidad en la lengua de señas mexicana, necesitamos accesibilidad en las rampas, necesitamos accesibilidad en las guías podotáctiles para que la persona ciega se pueda guiar, etcétera. ¿Qué es lo que hace un prestador de servicios turísticos inclusivo? Lo que nosotros hacemos es eliminar las barreras lo más que podamos para que la persona pueda disfrutar de la actividad turística en igualdad de condiciones. Por lo tanto, para una persona ciega, por ejemplo, si lo que le falta es la imagen, pues vamos a trabajar muchísimo en la descripción. Comentarles cómo es ese monumento, cómo es ese parque, cómo es ese museo, cómo es ese mercado. Hay que darle toda la descripción para que las personas puedan disfrutar de la actividad turística. Por lo tanto, hay barreras que es complicadas que nosotros las cambiemos. Por ejemplo, en el centro histórico hay barreras arquitectónicas como alguna banqueta o algún poste que nosotros no podemos quitar. Sin embargo, hay muchas barreras que sí podemos quitar. Y esto no es únicamente como prestador de servicios turísticos, es simplemente como persona. Por ejemplo, cuando yo traigo un chicle y lo tiro al piso, cuando saco a pasear a mi perro y no levanto las heces de mi perro, ese chicle o esas heces se quedan pegadas en las llantas de la silla de ruedas, y como el usuario de silla de ruedas le va va girando las llantas, después se pueden barrar las manos de algo muy desagradable. Lo mismo pasa con el bastón para personas ciegas. Entonces, desde cosas tan sencillas como no tirar nada al piso, podemos empezar a ser parte de la accesibilidad. Otro ejemplo es todos los que tengamos en nuestras casas o en nuestros trabajos, si se abre la puerta hacia afuera, si hay una barrera como un letrero afuera de mi negocio, eso puede ser una barrera para una persona con discapacidad motriz o con discapacidad visual que se puede llegar a lastimar, a caer con alguna de estas barreras. Entonces, hay cosas desde muy sencillas que podemos hacer, no únicamente pensar en las rampas, hay muchas otras cosas y, por supuesto, la más importante desde mi perspectiva, que es la capacitación. Para poder elaborar un producto turístico inclusivo, necesitamos de toda la cadena de valor del turismo que esté interesada en que, en este caso, la Ciudad de México sea un destino turístico accesible e inclusivo. Necesitamos, por lo tanto, que tengamos habitaciones de hotel que sean accesibles, necesitamos restaurantes que tengan, por poner un ejemplo, su carta en braille, necesitamos que los museos cuenten con réplicas táctiles para que las personas ciegas puedan tocar la pieza, necesitamos transporte adaptado, necesitamos accesibilidad desde nuestros aeropuertos, pero por supuesto yo siempre voy a reiterar que para mí la parte más importante es la parte del guía, la parte del personal de contacto, que es la persona de recepción, quien maneja este autobús, en fin, toda la parte humana, que ahí podemos trabajar muchísimo en la toma de conciencia y la capacitación para la atención adecuada a personas con discapacidad. ¿Con qué cuenta actualmente la Ciudad de México en temas de accesibilidad?
Tenemos una guía de cultura de hoteles, restaurantes, rutas y entretenimiento para todos. Esta guía la pueden encontrar, la pueden descargar de manera gratuita, es digital. Aquí viene el link, turismo.cdmx.gov.mx, y también está la guía impresa en braille para personas con discapacidad visual. Aquí van a encontrar estas empresas, como por poner un ejemplo, los restaurantes, quiénes o qué restaurantes de la Ciudad de México cuentan con guía en braille o alguien que hable lengua de señas mexicana, etcétera. Hay otra página que les recomiendo que es de lugares accesibles. Aquí tú puedes poner en la categoría Ciudad de México y te van a dar qué lugares respecto a lo que ellos han revisado cuentan con accesibilidad y qué tipo de accesibilidad por tipos de discapacidad. Tienen una gran ventaja en la Ciudad de México que en cuestión de el transporte público, el Metrobús cuenta con una muy buena accesibilidad. Es de las pocas ciudades, incluso a nivel mundial, que se cuenta con un transporte público accesible. Se trabajó mucho en la parte previa para diseñar este Mexibus, así es de que se lo recomendamos mucho. Se cuenta también con taxis. Si nos pueden apoyar a apagar su micro, por favor. Si quiere una oficina. Giovanni Avilés, si me puedes apoyar apagando tu micro. Transfiriendo cada mes el pago. Bueno, voy a intentar continuar. Se cuenta en México también con los taxis preferentes y hay transporte accesible privado. De hecho, en este momento ya vi que nos acompaña por aquí de la empresa de eCloud, que es una empresa de transporte turístico accesible que podemos rentar si requerimos, si tenemos algún turista que es usuario de silla de ruedas, puede utilizar este transporte turístico accesible. Hay muchos ejemplos muy buenos en la Ciudad de México. Yo solamente les voy a comentar algunos poquitos, pero está, por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos. Cuenta con una de las colecciones de braille más importantes en América Latina. Esto para las personas con discapacidad visual es súper recomendable que la vayan a conocer. Actualmente cuentan con un servicio de información con lengua de señas mexicana. También súper recomendable lo que está trabajando la Biblioteca Vasconcelos. Se cuenta con el Turibús también para usuarios de silla de ruedas. Entonces, es otro de los servicios que también se pueden recomendar, que tienen muy buena accesibilidad. Museos, hay muchos afortunadamente que han trabajado en temas de accesibilidad y uno de los ejemplos puede ser el Museo de Templo Mayor, porque muy seguramente todos los turistas quieren ir al Zócalo capitalino y es un museo que cuenta con información en breve, que tiene para usuarios de silla de ruedas, que tiene de repente los recorridos en lengua de señas. Es uno de los ejemplos que les recomendamos y que hemos tenido la oportunidad de recorrer. ¿Cuál sería la recomendación con ustedes? Sería primero que se vaya desarrollando su propia base de datos de sus proveedores de servicios turísticos accesibles. Pensar qué necesito si voy a atender a alguna persona con discapacidad motriz o una persona usuaria de silla de ruedas. Necesito transporte adaptado. Yo necesito ir haciendo mi base de datos de quién me ofrece mi transporte adaptado para hacerle una llamada si requiero el servicio. ¿Qué restaurantes no tienen escalones para poder acceder con una persona con discapacidad motriz? Si hay restaurantes con un menú en braille o con código QR o con audiodescripción para personas ciegas.
qué restaurantes a los cuales o qué lugares a donde yo llevo a mis turistas a comer, si alguno de ellos cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. Y, por ejemplo, una de las principales barreras a las cuales nos enfrentamos es el tema de los sanitarios. Existen muy pocos sanitarios públicos que sean accesibles. Por lo tanto, necesitamos encontrar dónde hay en un lugar cercano un baño público accesible. Y les voy a dar un tip. En la mayoría de los centros comerciales está el área de comida y ahí muy cercana al área de comida hay baños públicos y normalmente cuentan por lo menos con un baño accesible. Este es uno de los puntos más importantes porque si estoy ya durante mi recorrido y una persona usuaria de silla de ruedas requiere el uso de un sanitario, va a ser muy complicado que en ese momento me ponga a investigar a dónde puede hacer el uso de este servicio. Es muy importante aprender el lenguaje incluyente, utilizar los términos correctos, que son persona con discapacidad y por tipo de discapacidad, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad, etcétera. Y utilizar nuestros términos de accesibilidad universal, diseño universal, ajustes razonables, en fin, el tema del lenguaje incluyente es un tema largo, pero es muy necesario que si somos prestadores de servicios turísticos, necesitamos conocer los términos porque un término equivocado, por ejemplo, es capacidades diferentes, y si me refiero a una persona con discapacidad como persona con capacidades diferentes, probablemente ya no va a ser el servicio adecuado porque se van a dar cuenta de la falta de capacitación que tengo para dar la atención adecuada. Vamos a platicar un poco sobre qué es un servicio turístico inclusivo. El servicio turístico igual sería darles a todos exactamente lo mismo. Si hablamos de que voy a llevar a algún turista a ser espectador de algún, vamos a suponer, un partido de fútbol, en un servicio igual le vamos a dar a cada quien el mismo escalón para que pueda disfrutar de este partido de fútbol. Para una persona de talla alta, no es necesario un escalón, le sale de sobra ese escalón. Para una persona de talla promedio, le queda perfecto un escalón. Pero para un niño o una persona de talla baja, ese escalón no le alcanza, no puede disfrutar de la actividad que yo le propuse porque le falta algo más en la accesibilidad. Y finalmente, a una persona usuaria de silla de ruedas, ni siquiera le sirve un escalón porque no puede acceder a él. Si ofrecemos servicios equitativos, significa darle a cada quien el escalón del tamaño que lo requiere. Si a la persona de talla alta no requiere escalón, no se lo damos. Pero a la persona de talla baja que requiere 2 escalones, le damos este servicio para que pueda disfrutar de entre comillas, las mismas condiciones que los demás. Y una persona usuaria de silla de ruedas requiere de la rampa para poder acceder a un escalón. En un servicio equitativo se trata de darle a cada quien el escalón que necesita para disfrutar de la actividad turística. Sin embargo, podemos ir más allá y ¿por qué no pensar en un servicio sin barreras? ¿Por qué complicarnos la vida con escalones si podemos quitar esa barrera, eliminar esa barrera desde un principio y que no requerimos de hacer ningún ajuste, ningún tema de accesibilidad, porque todos podemos disfrutar de la actividad? Aquí ya vamos un paso más adelante, tratar de pensar en un turismo sin barreras. Y aquí abro un paréntesis en el tema de los protocolos de bioseguridad en atención a personas con discapacidad en el turismo. Estamos haciendo más barreras de lo que es el beneficio o los temas de higiene en
la prestación de servicios turísticos. Por poner un ejemplo, los tapetes sanitizantes, hay algunos que son muy altos, que tienes que dar un paso para poder entrar al tapete sanitizante. Sin embargo, una persona usuaria de silla de ruedas no va a poder acceder a este tapete sanitizante. A eso nos referimos con un servicio sin barreras. Probablemente, y estamos haciendo el análisis para poder dar a conocer los protocolos en el turismo accesible, pero probablemente con una jerga que esté con cloro y con los líquidos sanitizantes, probablemente sea la opción más adecuada que un usuario de silla de ruedas puede rodar sobre esta jerga, este tapete, y nos evitamos la parte de la barrera y estamos cumpliendo con la parte de la sanitización. Pero un servicio realmente inclusivo nos habla de que la persona no únicamente debe de ser espectador, sino también debe de ser participante. Si llevamos a una persona o a un grupo, llevamos a realizar alguna actividad turística, lo ideal es que todos puedan disfrutarla de la misma manera y todos puedan participar. Si mi propuesta es una actividad cultural, una actividad recreativa, una actividad gastronómica, una actividad de turismo de aventura, la que sea, hay que pensar qué necesito hacer para que todos puedan realizar la actividad y no decirle a alguien, como tú eres usuario de silla de ruedas, tú te quedas aquí, mientras que los demás vamos a hacer las actividades. Eso no sería inclusivo, sería segregar o sería incluso discriminar a alguna persona en ese momento si no le permitimos realizar las actividades. Es muy importante conocer los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos los podemos encontrar en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un tratado a nivel internacional que México firmó y ratificó, y en específico el artículo 30 de la Convención nos habla que las personas con discapacidad tienen derecho al entretenimiento, al ocio, a la recreación, a la cultura, al turismo, etcétera. Entonces, nosotros realizamos viajes inclusivos porque conocemos que es derecho de las personas con discapacidad, y por ese derecho les queremos ofrecer propuestas turísticas accesibles e inclusivas. ¿Qué pasa si yo nunca he atendido a alguna persona con discapacidad? No sé cómo desarrollar producto turístico, no sé por dónde comenzar. Las primeras recomendaciones serían: elimina las barreras que tengas, que tú mismo has creado barreras, tal vez sin darme cuenta, pero sobre todo hay que eliminar las barreras actitudinales. Es muy común que, por ejemplo, llegue una persona ciega a un restaurante y no le den la atención adecuada, no lo traten bien, no le pregunten, porque hay una mala actitud hacia la atención a personas con discapacidad. Si llega una persona sorda y yo no sé lengua de señas mexicana, pero tengo la actitud, bueno, pues ya veremos si a través de escribirlo o cómo me voy a comunicar con la persona sorda. Sin embargo, también hay prestadores de servicios turísticos que no saben lengua de señas y no les interesa tener esa comunicación, simplemente le dicen que no pueden, que no entienden, que no tienen tiempo, que los atiendan alguien más. A esto nos referimos con las barreras actitudinales. Hay que capacitarse lo más que se pueda en estos temas. Entre más capacitado estés, va a ser una mucho mejor oportunidad de ofrecer un buen servicio turístico. Ya les comentaba, hay que aprender lenguaje incluyente, hay que reunir la mayor información del turista previa a que vienen a visitarme. No sé ustedes, pero en mi caso, cuando voy a atender a una persona o a un grupo de turistas, pues les preguntamos cuándo llegan, cuántas personas son, cuál va a ser la duración que van a estar con nosotros, si quieren realizar alguna actividad en especial, si tienen alguna necesidad en específica
si son alérgicos a algún alimento, etcétera, etcétera. En estas preguntas que ustedes pueden hacer para poder ofrecerle un mejor servicio, yo les recomiendo que a partir de ahorita puedan preguntar, ¿viaja alguna persona con discapacidad? Y si les dice que sí, entonces podemos desarrollar otro tipo de preguntas como ¿qué tipo de discapacidad? ¿Tiene algún requerimiento específico? ¿Viajan acompañados o viajan solos? En fin, es una lista larga de preguntas, pero a partir de ahora, ojalá puedan empezar a preguntar si viaja alguna persona con discapacidad y qué tipo de discapacidad para yo ponerme a investigar y ofrecerle el servicio turístico con la accesibilidad necesaria. Trabaja en la accesibilidad por tipo de discapacidad. Si tú apenas estás comenzando, mi recomendación sería que empieces a pensar únicamente, por poner un ejemplo, únicamente en personas ciegas. ¿Qué necesito cambiar a mi tour para que sea accesible a personas con discapacidad visual? ¿Cómo debería de ser la descripción? ¿Cómo debería de ser la publicidad accesible? En fin, toda parte de la discapacidad visual. Cuando acabe con ese tipo de discapacidad, me voy a la discapacidad auditiva y trabajo totalmente en la discapacidad auditiva. La recomendación sería que vamos trabajando por tipo de discapacidad. Si queremos trabajar en todos los tipos de discapacidad al mismo tiempo, va a ser mucho más complicado. El reto sería que a mediano y a largo plazo pueda contar con producto turístico accesible e inclusivo para todos los tipos de discapacidad, pero que me empiece a especializar por cada una de las discapacidades. Que tu publicidad sea accesible, más adelante les voy a comentar más. Y otra de lo más importante en este tema es nada sobre nosotros y nosotros. Esta frase es súper importante para las personas con discapacidad. Si ustedes quieren desarrollar producto turístico inclusivo, ¿quién les va a recomendar y quién les va a hacer todas las sugerencias? Nadie mejor que la propia persona con discapacidad. El peor error que podemos cometer es pensar, lo que necesita una persona ciega es esto, lo que necesita una persona con discapacidad intelectual es esto. No te imagines cosas, mejor busca una persona con discapacidad y pregúntale, ¿a ti qué te gustaría conocer? ¿Te gustaría que lo hiciéramos, por ejemplo, bajándonos en cada espacio y ahí pudieras tocar alguna de las piezas? Vemos cómo poder ofrecerle la accesibilidad por tipo de discapacidad, pero siempre de la mano de las propias personas con discapacidad. Nunca pensar por ello, nunca suponer, siempre trabajar de la mano de la propia persona con discapacidad. Y si les es posible, y que eso sería todavía mejor, poco a poco empezar a trabajar con la inclusión laboral de las personas con discapacidad y por qué no contratar a una persona con discapacidad que me ayude a producto turístico para ese tipo de discapacidad. El turismo inclusivo es transversal. Esto significa que la recomendación no es hacer un producto específico para personas con discapacidad, sino que el producto que tú ofreces, ese hacerlo accesible, ese hacerlo inclusivo. Desde mi perspectiva, el turismo inclusivo, el turismo accesible, no es un segmento turístico, sino que es transversal. Esto quiere decir que a las personas con discapacidad hay a quienes les gusta la cultura, a quienes les gustan las zonas arqueológicas, a quienes les gusta el turismo de sol y playa, a quienes les gusta el turismo de aventura, a quienes les gusta todo el tipo de turismo. Las personas con discapacidad no quieren viajar a un hotel solo para personas con discapacidad, a un restaurante solo para personas con discapacidad, a un producto turístico solo para personas con discapacidad. Quieren que el producto turístico que tú ya tienes, ese poder hacerlo accesible e inclusivo para que todos puedan disfrutar de la actividad turística. Ustedes tienen en la Ciudad de México una gran ventaja, que son, por ejemplo, los mercados increíbles que tienen en diferentes lugares de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, lo que buscan son experiencias de muchísimo
de utilizar los demás sentidos, es decir, escuchar cosas, poder tocar cosas, toda la parte de los sentidos es la más importante. Y sería, por ejemplo, un excelente producto turístico inclusivo para personas ciegas, un recorrido donde está el mercado de las flores, que puedes percibir muchísimos aromas, que puedes tocar algunas flores a lo mejor, que puede ser una experiencia completa el visitar un mercado. Algo tan sencillo se puede volver un producto muy exitoso si lo podemos desarrollar de manera adecuada. El turismo inclusivo es una oportunidad de negocio definitivamente porque las personas con discapacidad viajan mucho y están buscando empresas o guías de turista que estén capacitados para darles la atención adecuada. No existen o existen muy pocos guías que conozcan la lengua de señas mexicana o la lengua de señas americana o la lengua de señas internacional, etcétera. Si tú eres un guía y así como sabes que el aprender un segundo o tercer idioma es súper importante, igual necesitamos ver la lengua de señas como un idioma más. Hay muy pocas opciones de recorridos turísticos en lengua de señas. Para ser exacta, un 6.6% de acuerdo a las encuestas que hemos hecho en el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, un 6.6% de todos los guías podrían dar información en lengua de señas. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad de ofrecer servicios turísticos especializados súper grande. Y de número les podría dar muchos, solo les quiero comentar que hay muchos turistas internacionales, por ejemplo, muchos canadienses, mucha gente de Estados Unidos, mucha gente de Europa que está interesada en venir a conocer México y por supuesto, ustedes tienen una gran ventaja, nosotros en la provincia probablemente hay quien decida o no venir a los demás estados, pero forzosamente va a estar en Ciudad de México 2 o 3 días por lo menos, es obligado. Obligadamente tienes que ir a las pirámides, tienes que ir al Zócalo, tienes que ir a conocer la comida mexicana. Entonces, ustedes tienen una gran ventaja que es que los turistas ya están en la Ciudad de México. El turismo a través de los sentidos es desde la comida. Desde eso es algo que nos preguntan mucho. Por ponerles un ejemplo, una anécdota, uno de los turistas que atendimos que nos contrataron de Guatemala, venía una persona usuaria de silla de ruedas con su esposa y sus hijos. Ellos nos decían, es que me dijeron en Guatemala dónde eran los mejores tacos de la Ciudad de México. Y dijimos, bueno, ¿cómo va a resultar que alguien de Guatemala nos va a decir cuáles son los mejores tacos? Estoy segura que todos ustedes pensaron en un buen puesto de tacos y que ustedes pueden decir que esos son los mejores de la Ciudad de México. Esto es lo que buscamos con las experiencias sensoriales. Buscamos desde que te platiquen los aromas, los sentidos, cómo se escucha algo. Les pongo otro ejemplo. Una de mis rutas es la ruta del vino, chocolate y mezcal potosinos, y trabajamos desde escuchar cuando se está sirviendo el vino en la copa. Desde ese momento estás escuchando y al mismo tiempo ya estás salivando de pensar lo que vas a probar. Y de la misma manera lo trabajamos con todos los sentidos. Ha sido una experiencia muy buena que buscan mucho personas con y sin discapacidad. Los formatos accesibles es la parte que les platicaba sobre la publicidad accesible. ¿Cómo voy a llegar a las personas sordas que vengan a conocer mi producto turístico inclusivo si no lo hago en lengua de señas? La recomendación sería que tomes por lo menos los cursos básicos de lengua de señas para que puedas decir hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ayuda? Lo básico se los puedas decir tú, por lo menos lo más básico, porque si no, sería como si yo quiero que vengan a visitarme personas de Estados Unidos, pero no quiero aprender inglés, o quiero trabajar con personas de Francia, pero no quiero aprender francés.
Lo mismo sería si quiero trabajar con personas sordas, hay que aprender la lengua de señas. Si quiero trabajar con personas ciegas, necesito hacer mi publicidad en audiodescripción, en braille, en diferentes formatos accesibles para que se enteren qué es lo que nosotros les estamos proponiendo. Nosotros contamos con la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo. Es una revista de edición gratuita, es bimestral. En más o menos 15 días sale nuestra siguiente edición, que vamos a hablar de las propias personas con discapacidad. Nos van a contar sus experiencias como viajeros, a dónde les gusta viajar, a qué se enfrentan, cuáles son las barreras, cuáles han sido buenas anécdotas que han tenido en sus viajes. Les repito, es gratuita, es digital y está en formato con imagen y está en formato accesible para personas ciegas. La pueden buscar en el Facebook de Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, de ahí la pueden descargar y de la misma manera, ustedes cuando desarrollen sus propios productos turísticos accesibles e inclusivos, nos pueden hacer llegar sus artículos, nosotros los revisamos y también publicamos desde la parte de el que esté desarrollando el producto turístico, sus diferentes experiencias. Y bueno, les comparto mis datos, pueden buscarme en Facebook con mi nombre completo, Claudia Lorena Peralta Antiga, y con mi WhatsApp, ahí me pueden escribir de manera directa. Esto es en general lo que yo les quería compartir, porque me interesa también mucho conocer si tienen alguna duda y con mucho gusto se las podamos contestar. Entonces, si tienen alguna duda, adelante. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos estos temas tan importantes, sobre todo, digamos, pensando, y creo que eso es algo muy, muy relevante decir, que muchos de nosotros, o la mayoría, si no es que todos, vamos a tener más adelante en nuestras vidas algún tipo de discapacidad. Entonces, digamos, no habría que pensar a las personas con discapacidad como algo que es muy lejano a nosotros, sino que más bien, como bien dices, es integrarlo y no segregarlo como algo diferente, ¿no? O sí algo diferente, sí, porque todas las personas tenemos diferencias, pero no en un sentido de dejar fuera, ¿no? De un espacio social. Entonces, nosotros, bueno, hemos ya algunas preguntas se han hecho en el chat, entonces mi compañera Julie, a ver si Julie nos ayudas eh, compartiendo cada una de estas preguntas con Claudia para que nos vaya respondiendo. Claro, sí. Tiene una pregunta a Butur que dice, buenas tardes, en esta guía de accesibilidad encuentro los restaurantes, hoteles con esta inclusión. Sí, ahí se encuentran. Este es un documento que se elaboró de la mano con el gobierno de la Ciudad de México. Ya tiene un rato que se hizo, por lo tanto probablemente no esté actualizado. Quiero decir que espero que ya haya más empresas que estén también desarrollando cuestiones de accesibilidad y no estén en esta guía. Sin embargo, es una guía muy buena que les va a servir para darse una idea de los restaurantes, de los hoteles, de los parques, etcétera. Ay, Dios. Escuchamos, Julie. Te escuchamos. Adelante. Igual, pregunta Lidia Sinaí y le gustaría saber si usted puede asistir a Oaxaca para dar una capacitación a personas que se encuentran en lugares de espacios recreativos y turísticos. Por supuesto que sí, nosotros con la parte de la consultoría estamos trabajando en línea o de manera presencial en diferentes destinos, tanto en México como en el extranjero. Con mucho gusto les podemos dar la asesoría, ya sea a entidades de gobierno o a los propios prestadores de servicios turísticos, por supuesto que sí.
Igualmente, hacen una pregunta sobre la información que tú tienes para el diplomado, para tu diplomado que tú ofreces. Nosotros ofertamos un diplomado de 170 horas, que son 3 módulos en línea, 4 módulos presenciales en la ciudad de San Luis Potosí, y el diplomado es de cómo desarrollar producto turístico accesible e inclusivo a todos los tipos de discapacidad y adultos mayores, que como bien comentaban hace un momento, todos vamos hacia allá y todos vamos a requerir de la accesibilidad en algún momento. Muchas gracias. Igual, Perdón, Margarita Teresa Blanco. Sí, está bien. perdón que interrumpa, Julia. Este curso que se da en San Luis Potosí, digamos, con estos cambios que hemos sufrido, que justamente ahorita nos estamos encontrando en un espacio virtual, ¿habrá alguna oferta que se esté construyendo o que se vaya a ofertar en algún momento próximo acerca de una capacitación en línea que ustedes ofrezcan? Sí, ahorita vamos a hacer todo el cambio para hacer una capacitación 100% en línea, y esto también pensando en que hay mucha gente interesada de otros países que pues es muy complicado que vengan a tomar la parte presencial. Por lo tanto, estamos desarrollando otra opción diferente que va a ser 100% en línea, es correcto. Muy bien. Igual Margarita Teresa Blanco comenta que realiza unos productos artesanales de personal y su pregunta es ¿a dónde se puede dirigir para poder hacer una publicidad inclusiva o cómo hacer que sus productos sean inclusivos? La recomendación sería que pudiéramos platicar de manera personal para poderle dar la asesoría específica de cómo hacerlo accesible, cómo hacerlo inclusivo. Les pongo nada más un ejemplo. Hay empresas que están desarrollando, por ejemplo, una artesanía, y el simple hecho de ponerle braille, eso ha hecho llegar a un mercado totalmente diferente. Ya han incrementado sus ventas de una manera importante con el simple hecho de hacerlo accesible. Entonces, con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes para poder asesorar, y también, por supuesto, para que pueda publicar en la revista. Muchas gracias. Pablo Rodríguez pregunta que dónde puede tomar un curso de lengua de señas y si dan capacitaciones para empresas. Los cursos de lengua de señas, nosotros los estábamos impartiendo, curso de lengua de señas con énfasis en el sector turístico. Sin embargo, actualmente con todo este tema de la pandemia, hay muchas instituciones, muchas asociaciones, diferentes entidades de gobierno que están ofertando los cursos de lengua de señas online y gratuitos. Así es de que hay muchísimas opciones. Hace 2 días hubo una persona que me preguntó y encontré 7 cursos diferentes que están por comenzar ahorita de lengua de señas mexicana. Solo uno tiene costo, todos los demás son gratuitos. Así es de que es mucha la oferta que hay actualmente. Mi recomendación es que tomen cursos con personas sordas. Normalmente hay una persona oyente que casi siempre es un intérprete de lengua de señas que da la parte de la gramática, pero la parte del vocabulario y del curso recomendado con personas sordas, porque van a aprender mucho más rápido estos cursos. Muchas gracias. Respecto a este tema, también preguntan si hay una certificación gubernamental para la lengua de señas mexicanas. En el conocer está la certificación para la lengua de señas mexicana. Nosotros estamos haciendo una solicitud para que la Secretaría de Turismo Federal avale la lengua de señas mexicana como un idioma más. Actualmente todavía no está reconocido, pero sí como intérprete, por supuesto que sí puedes tener tu validación, eso sí. Parece que Julia está teniendo un problema con su internet, pero bueno, continúo yo con las Perfecto. Igual para los cursos que están manejando para el diplomado, vamos a dejar el contacto aquí de Claudia
abajo en los comentarios. Y también preguntan sobre algunos espacios públicos, mercados y plazas que no están adaptadas para sillas de ruedas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Desde mi perspectiva, y bueno, a nivel mundial, lo que se está buscando es crear destinos turísticos inclusivos, no islas, que es lo que actualmente tenemos. Actualmente hay un hotel accesible, hay un transporte accesible, hay un guía capacitado, pero estamos todos aislados. Lo que buscamos es que todo el destino pueda trabajar en convertirse en un destino turístico inclusivo. Para lograr esto necesitamos la suma de todos, que se sume gobierno, que se sumen las empresas, que se sumen las asociaciones de personas con discapacidad, que se sume incluso la sociedad en general. Esto lo comento de la sociedad en general porque cuando llevo a personas, por ejemplo, llevo a personas ciegas a un tour, es muy común que las personas que estén ahí nos empiecen a tomar fotos sin consultarnos, sin preguntarnos si nos puede tomar fotos. Y es un poco el hecho como del morbo de que hay personas ciegas que están viajando, por lo tanto, no es lo adecuado, obviamente, pero necesitamos desde la educación, desde la sociedad en general, de que no son bichos raros, de que no hay que tener miedo a acercarme a una persona ciega, a preguntarle si necesita ayuda, en fin, desde la propia sociedad necesitamos capacitarnos y definitivamente unirnos entre todos. Con esta información lo que les quiero decir es que ahí le corresponde a cada una de las delegaciones, pero necesitaríamos unirnos para trabajar todos y solicitar que se hagan las adecuaciones de accesibilidad dependiendo del espacio. Muchas gracias, Claudia. Nos piden a ver si puedes compartir de todos modos los contenidos que se pueden ver en este diplomado. Claro que sí. No sé si se los comparto a ustedes, si ya ustedes se los pueden compartir, si tengan la información de todos. Por supuesto, con mucho gusto. Lo podemos hacer. Muchas gracias. Por aquí, ¿qué más nos comentan nuestros compañeros? Ya están los datos de contacto de Claudia. Los tienen ahí, los acaba de dejar Julie, se los repetimos. Igual si puedes, Claudia, volver a compartir tu pantalla con tus datos para que todos nuestros amigos los puedan anotar, sería muy importante. Nos comentan también que es importante para permitir dar un mejor servicio. Varias personas agradecen la explicación y la invitación. Parece que bueno, la guía la pueden conseguir en el link que también está aquí en el chat. De todos modos, nosotros les hacemos llegar ese link con la guía. Y me parece que pues por ahora son todas las preguntas. Ahí están viendo en pantalla los datos de contacto de Claudia para que directamente la puedan contactar. No sé, Claudia, si puedas también regalar un correo electrónico. Claro que sí, el correo es claudia.lorena4@gmail.com. También ahorita aquí se los compartimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues me parece que en esta ocasión sería todo. Claudia, por permitirnos conocer un poco sobre el tema del turismo inclusivo, que todavía nos falta mucho por hacer, que es una gran área de oportunidad, pero que es importante para garantizar el acceso igualitario a todos nuestros turistas y así, digamos, no solamente en el tema turístico, sino como tú bien dices, el tema de la discapacidad es un tema transversal y ir haciendo estos pequeños esfuerzos de integración donde realmente podamos darle oportunidad a todos de acceder, pues nos ayuda a construir una sociedad más el turismo también
no es, digamos, responsable de muchas desigualdades, sí puede contribuir a disminuir muchas de estas. Entonces, muchas gracias, Claudia, por tu participación. Te agradezco ampliamente. Por ahí no sé si Juliana nos puede ayudar con el reconocimiento que te hacemos, Claudia, por aportarnos tu conocimiento en estas asesorías en línea. Muchas gracias. Ahora por el momento es virtual, pero esperamos cuando el semáforo poder entregar en presencia. Recuerden, amigos y estudiantes, que seguimos en semáforo naranja y eso quiere decir que hay que continuar cuidándonos. Quédense en casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Y nos vemos en la siguiente información pertinente para que sigamos conociendo más sobre temas que se pueden aplicar en la Ciudad de México y en sus distritos. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.